Así que recientemente tuve que lidiar con una asociación de propietarios fuera de control y una Karen que pensó que podía hacer lo que quisiera, cortó ilegalmente mi árbol y cuando aplastó mi auto deportivo. Tuvo el descaro de culparme, pero lo que ella no sabía era que no iba a dejar que esto pasara. Déjame comenzar desde el principio. Antes de comenzar, suscríbete para poder seguir brindándote historias como esta. Ser dueño de mi casa se suponía que era un sueño. Había pasado años ahorrando para una hermosa casa con una característica destacada, un enorme roble centenario en mi patio delantero. Este árbol no era un árbol cualquiera, había sido parte de la tierra durante más de 100 años, brindando sombra, belleza y una sensación de historia. Era el tipo de cosa a la que no se le podía poner precio, pero aparentemente Karen, la asociación de propietarios, pensó lo contrario. Yo ni siquiera era parte de la asociación de propietarios, pero eso no impidió que Karen Whitmore, la presidenta de la asociación de propietarios, actuara como si fuera dueña de mi propiedad. El problema comenzó con una carta, un aviso naranja brillante pegado en mi puerta principal que decía Communities a Warning Tree Removed Required Immediately, advertencia de la comunidad SA. Se requiere la remoción de árboles de inmediato. Me reí y luego lo tiré a la basura. No tenían autoridad sobre mi terreno, pero a Karen no le importaban los tecnicismos. Me importaba el control. Al día siguiente encontré otro aviso, esta vez en mi buzón, mismo mensaje, mismo intento de intimidación, y luego apareció en persona. Estaba afuera regando mi césped cuando escuché a alguien aclararse. La garganta detrás de mí, me giré para ver a Karen con el portapapeles en la mano, parada en mi propiedad como si la hubieran invitado. Tenía una sonrisa falsa del tipo que gritaba: estoy a punto de arruinar tu día, pero... Educadamente, buenos días, dijo dulcemente. ¿Eres el dueño de la casa? Cerré la manguera. ¿Sí? ¿De qué se trata? Hizo un gesto hacia mi árbol. Estoy aquí para hablar de este problema. Levanté una ceja. ¿Qué problema? Suspiró como si fuera un niño que simplemente no entendía. Este árbol es un peligro para la seguridad. Podría caerse, podría dañar la propiedad de alguien, incluso podría ser un problema de responsabilidad. Me cruzo de brazos. Ha estado en pie durante 100 años. Está bien. Karen frunció el ceño. Bueno, la asociación de propietarios ha considerado que es demasiado peligroso permanecer de pie. Me reí entre dientes. Ni siquiera estoy en su asociación de propietarios. Su sonrisa se endureció. Bueno, la asociación de propietarios es responsable de mantener la estética y la seguridad del vecindario, y este árbol, ella señaló dramáticamente, no cumple con nuestras regulaciones. Negué con la cabeza. Tus regulaciones no se aplican a mí. No le gustó eso. Apretó la mandíbula. Bueno, si algo pasa por este árbol, espero que estés preparado para lidiar con las consecuencias. Y con eso se dio la vuelta y se fue pisando fuerte. Debería haber sabido que ese no era el final, porque Karen no aceptaba un no por respuesta, y lo que hizo después convertiría esto en un desastre más grande de lo que esperaba, porque no se trataba de seguridad, se trataba de control, y pronto iba a llevar las cosas demasiado lejos. Por unos días pensé que Karen finalmente se había echado atrás. No más cartas, no más visitas sin previo aviso, pero en el fondo sabía que no era así. Karen no aceptaba un no como respuesta y estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró. Una alerta de movimiento de mi cámara de seguridad. Hice clic en la transmisión en vivo y lo que vi me hizo hervir la sangre. Un grupo de hombres con chalecos naranjas estaban parados en mi patio delantero, motosierras, hachas, escaleras, y quien estaba parado junto a ellos, brazos cruzados, luciendo demasiado complacida consigo misma. Karen, casi dejo caer mi teléfono. No autoricé esto, no le di permiso a nadie y, sin embargo, aquí estaba ella orquestando una remoción de árbol a gran escala en mi propiedad. Tomé mis llaves, salté a mi auto y corrí a casa como si mi vida dependiera de ello durante todo el camino.
Seguí revisando mi teléfono viendo cómo los trabajadores se acercaban cada vez más al árbol para cuando giré hacia mi calle, ya habían cortado una de las ramas más bajas. Pisé los frenos de golpe y puse mi auto en estacionamiento saltando antes de que el motor se hubiera detenido por completo. «Oye», grité irrumpiendo hacia los trabajadores, todos se congelaron, uno de ellos, el supervisor, asumí, bajó su motosierra. Karen, sin embargo, ella solo sonrió, «Buenos días», dijo, actuando como si nada estuviera mal. Señalé el árbol medio mutilado. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», suspiró, sacudiendo la cabeza, «solo te ocupaste de un problema de seguridad, te negaste a hacerlo tú mismo». Así que la asociación de propietarios contrató a un equipo profesional. Apreté los puños, «Esta es mi propiedad, nunca estuve de acuerdo con esto». La sonrisa de Karen no se desvaneció, «Es una preocupación de seguridad comunitaria», dijo con calma, «si tu árbol se cae, podría dañar la casa de alguien. O herir a un peatón. La asociación de propietarios tiene la autoridad de intervenir en asuntos de seguridad pública». Me reí amargamente. «¿O en serio? Entonces muéstrame el permiso». La cara de Karen se crispó. Extendí mi mano. «Vamos, si de verdad tienes la autoridad, muéstrame el papeleo que dice que puedes hacer esto legalmente». Ella no tenía nada y lo sabía, pero en lugar de admitirlo solo cruzó sus brazos. «Estás siendo irrazonable», murmuró. «Te estamos haciendo un favor». Me volví hacia el equipo de remoción de árboles. «Empácalo», dije, «este trabajo está cancelado». El supervisor pareció vacilante. Señalé el límite de la propiedad. «Estos tipos no tienen derecho legal a estar aquí. Si siguen trabajando están invadiendo eso». Llamó su atención el equipo. Intercambió miradas. Luego uno de ellos suspiró y apagó su motosierra. «Vamos chicos», les gritó a los demás, «nos vamos». La cara de Karen se puso roja. «¿Qué creen que están haciendo? Tienen un contrato». El supervisor se encogió de hombros. «Tenemos un contrato con la asociación de propietarios, pero si este tipo es dueño del terreno y no aprueba el trabajo, podríamos ser demandados». Se volvió hacia mí. «Lo siento por el daño, hombre, nosotros solo seguían órdenes». Luego cargaron su equipo y se fueron. Karen estaba furiosa. «Estás cometiendo un error». Siseo. Me acerqué bajando la voz. «No, Karen, lo hiciste y si alguna vez vuelves a poner un pie en mi propiedad te vas a arrepentir por primera vez». Parecía nerviosa y luego, sin decir otra palabra, se fue furiosa. Pensé que había ganado, que finalmente la había callado, pero lo que no sabía es que Karen aún no había terminado y la próxima vez que viera mi árbol sería demasiado tarde, porque Karen no solo estaba tratando de hacer cumplir las reglas de la asociación de propietarios, estaba buscando venganza y pronto iba a llevar las cosas demasiado lejos. Por un tiempo las cosas estaban tranquilas, sin cartas, sin avisos de violación de la asociación de propietarios. No, Karen, pensé que finalmente había ganado, pero si había aprendido algo sobre los dictadores de la asociación de propietarios como Karen es que no se echan atrás, solo encuentran formas más furtivas de conseguir lo que quieren. Había estado fuera de la ciudad por un viaje de negocios 3 días. No lo pensé 2 veces antes de irme. Después de todo ya había cancelado su plan, pero la noche que regresé entré en mi camino de entrada e inmediatamente sentí que algo andaba mal, algo faltaba, y entonces me di cuenta yo. El árbol se había ido. Me senté allí durante 10 segundos sólidos simplemente mirando mi roble de 100 años, el árbol que había estado allí más tiempo del que yo había estado vivo. No quedaba nada más que un basurero. El patio se sentía vacío, como si algo hubiera sido robado, y la peor parte había sido: salté de mi auto y corrí hacia el tocón del árbol. Mi mente corría: ¿quién demonios lo cortó? No había autorizado nada, ni siquiera recibí una advertencia. Estaba a punto de revisar mis cámaras de seguridad cuando escuché una voz detrás de mí, una voz que reconocí de inmediato. «Y lástima por el árbol», gritó Karen. Me di la vuelta lentamente y allí estaba ella sonriendo como si acabara de ganar. «¿Qué hiciste?»,
Exigí. Karen inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir con que no estabas tomando medidas para que la asociación de propietarios decidió intervenir? Mis manos apretadas en puños. No tenías derecho, suspiró dramáticamente. Bueno. Deberías haberlo quitado cuando tuviste la oportunidad. La asociación de propietarios votó y contratamos a un equipo profesional. Yo estaba viendo rojo. ¿Quieres decir que contrataste a un equipo en medio de la noche mientras yo estaba fuera de la ciudad? Karen simplemente se encogió de hombros. Lo hecho. Hecho está, dijo ella sin siquiera ocultar su suficiencia. Deberías agradecerme que ese árbol fuera un peligro. Di un paso más cerca. Más te vale que no encuentre pruebas de que hayas infringido la ley. Karen puso los ojos en blanco. Oh, por favor, dijo que el árbol se había ido. No hay nada que puedas hacer al respecto ahora. Y con eso se dio la vuelta y se fue. Yo estaba furioso, pero luego recordé mis cámaras de seguridad. Entré corriendo, agarré mi teléfono y saqué la grabación, y en el segundo que vi lo que realmente pasó mi ira se convirtió en pura rabia. La grabación mostraba a un equipo privado de eliminación de árboles llegando a las 2 de la mañana sin permisos de la ciudad, sin advertencias, solo motosierras destrozando mi propiedad y allí supervisando todo el asunto. Karen con las manos en las caderas asintiendo con aprobación mientras el árbol se derrumbaba. Apreté la mandíbula. Ella pensó que esto había terminado, pero lo que no se dio cuenta es que su pequeño plan le había costado más de lo que jamás imaginó, porque lo que ninguno de los dos sabía todavía, el daño no fue solo al árbol. Karen acababa de cometer un error que le costaría todo, porque Karen no solo derribó mi árbol, se preparó para un desastre, y cuando llegó la caída, iba a ser glorioso. Karen pensó que había ganado. Pensó que se había deshecho de mi árbol y que no había nada que pudiera hacer al respecto. Pero lo que no se dio cuenta fue que su pequeño plan había desencadenado una reacción en cadena que estaba a punto de golpearla más fuerte de lo que esperaba. A la mañana siguiente de descubrir que mi árbol había desaparecido, me desperté decidido a emprender acciones legales. Tenía las imágenes de seguridad, tenía las pruebas, estaba listo para luchar. Pero luego salí y vi los restos. Al principio, ni siquiera lo procesé. Salí a mi camino de entrada como siempre hacía, y entonces lo vi. El tronco de mi árbol caído, metal aplastado, vidrios rotos y debajo de todo, mi auto deportivo. Mi estómago se encogió, corrí hacia adelante, mi pulso latía con fuerza. El techo se derrumbó. El parabrisas estaba completamente destrozado, toda la parte delantera estaba rota. Mi hermoso y elegante auto deportivo de 80,000 pesos, el que había trabajado durante años para poder pagar, ahora no era más que un montón de escombros, y estaba sentada allí riendo como si fuera la cosa más divertida que jamás había visto. Karen se paró en la acera con los brazos cruzados, sacudiendo la cabeza. Oh vaya, dijo sonriendo, realmente deberías haber movido tu auto. Me giré hacia ella atónito, lo que ella se encogió de hombros. Te advertimos que el árbol era un peligro, te negaste a tomar medidas y ahora mira lo que pasó. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Crees que esto es mi culpa?, pregunté. Karen asintió. Bueno, obviamente hizo un gesto hacia el daño. Si hubiera seguido las pautas de la comunidad esto no habría sucedido. Mis manos se cerraron en puños. Hiciste que quitaran mi árbol ilegalmente a las 2 a.m. sin mi permiso, y ahora mi auto está total. Karen puso los ojos en blanco. Ojo, suena como un problema personal. Respiré hondo tratando de mantener la calma. Estás pagando por esto, dije. Karen se rió. En realidad, dijo, su sonrisa se ensanchó. Iba a decirte lo mismo. La miré esperando el remate. Entonces sacó algo de su bolso, un documento legal. Te estoy demandando, anunció. Parpadeé lo que ella agitó los papeles. Este árbol dejaste que se convirtiera en un peligro. Se cayó y adivina que también dañó mi auto. Apenas contuve una risa amarga. Así que déjame aclarar esto, dije. Que hiciste que quitaran mi árbol sin permiso y ahora estás culpándome porque aplasté tu auto. Karen asintió. Exactamente. Di un paso adelante.
Karen, ¿de verdad crees que un juez va a decidir contigo sobre esto? Ella se encogió de hombros. No importa, la asociación de propietarios me respalda y tenemos nuestros propios abogados. Esto irá a los tribunales. Te guste o no, estaba viendo rojo. No solo estaba tratando de salirse con la suya con lo que hizo, estaba tratando de hacerme pagar por ello, pero lo que ella no sabía, no solo estaba llevando esto a los tribunales, iba a destruirla en los tribunales, y cuando la verdad saliera a la luz, Karen se iba a arrepentir de todo porque pensó que podía salirse con la suya, pero esta vez había elegido la pelea equivocada y pronto iba a pagar el precio. Karen quería jugar sucio, pensó que podía talar mi árbol, destruir mi auto y de alguna manera hacerme el malo, pero lo que no se dio cuenta es que me acababa de entregar todo lo necesario para acabar con ella y ahora la estaba llevando a los tribunales. En el momento en que me entregó esa demanda sabía exactamente lo que tenía que hacer. Fui directo a mí abogado Josh Parker, que casi escupe su café cuando le mostré las imágenes de seguridad. ¿Estás diciéndome que dijo desplazarse por el video que esta mujer quitó ilegalmente su árbol, aplastó su auto y ahora está tratando de demandarlo? Sí, dije yo. Soltó un silbido bajo. Bueno, dijo sonriendo, esto va a ser divertido. Presentamos una contrademanda al día siguiente: destrucción de propiedad por el árbol, allanamiento ilegal por contratar a un equipo sin mi permiso, daños por mi auto. No solo estaba buscando una compensación completa, sino que también estaba exigiendo que Karen y la asociación de propietarios se responsabilicen por sus acciones. Y cuando se fijó la fecha de la corte, Karen entró como si fuera dueña del lugar, su habitual sonrisa de suficiencia estampada en su rostro. Cara pensó que tenía la sartén por el mango, pero no tenía idea de lo que vendría después. El juez, una mujer mayor con ojos penetrantes y sin paciencia para tonterías, miró al abogado de Karen. M. Whitmore, usted está afirmando que el árbol del acusado se cayó y dañó su propiedad. Karen asintió dramáticamente. Sí, su señoría, su negligencia provocó daños significativos. El juez se volvió hacia mi señor Carter. ¿Cómo responde? Me puse de pie con calma. Su señoría, el árbol no solo se cayó, fue quitado ilegalmente por la asociación de propietarios en medio de la noche sin permiso. Tengo imágenes de seguridad para probarlo. La sonrisa de Karen se crispó. El juez frunció el ceño. Imágenes de seguridad. Josh entregó la unidad USB. Todo está aquí, su señoría. El equipo no ha autorizado la remoción ilegal y la señorita Whitmore supervisando todo el asunto. El juez le hizo un gesto al secretario para que reprodujera las imágenes y en el momento en que la cara de Karen apareció en la pantalla asintiendo mientras el equipo llevaba motosierras a mi árbol, su confianza se desvaneció. La sala del tribunal quedó en silencio. Luego el juez se inclinó hacia adelante. Señorita Whitmore, ¿le importaría explicar esto? Karen abrió la boca y la cerró. La abrió de nuevo. Bueno. Solo estábamos asegurando la seguridad de la comunidad. Ella tartamudeó. La ceja del juez se levantó. Por invadir propiedad privada, contratar a un equipo sin licencia y causar daños. Karen tragó saliva. Bien, yo. El juez la interrumpí. Sigamos adelante. Yo sonrió y se puso de pie. Su señoría, déjenos hablar sobre el auto. Karen se movió incómoda. Señorita Whitmore, usted afirmó que el árbol de mi cliente dañó su auto, pero como acabamos de ver, usted es la razón por la que se cortó el árbol. El abogado de Karen suspiró profundamente. Incluso él sabía que esta era una causa perdida. La jueza se frotó las sienes. Ya he oído suficiente. Se giró hacia Karen. No solo no tienes caso, sino que eres la responsable de los daños. La asociación de propietarios no tenía autoridad para quitar este árbol y ahora serás completamente responsable. La cara de Karen palideció. ¿Quieres decir? Sí, señorita Whitmore. Va a pagar los daños al auto del acusado, el costo del árbol quitado ilegalmente y los honorarios legales. La cifra final: 185,000 pesos. La mandíbula de Karen se cayó al suelo. Su abogado nos gustaría solicitar. La jueza levantó la mano. Solicitud denegada. Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. El mazo se cerró. Caso cerrado. Karen salió furiosa de la sala del tribunal. Su cara estaba roja. Yo se giró hacia mí. Bueno,
Dijo sonriendo. Eso fue mejor de lo esperado. Me reí. Sí, dije, y la mejor parte. Joss levantó una ceja. Todavía no ha terminado de pagar, porque Karen pensó que esto había terminado, pero lo que no se dio cuenta, su mayor humillación aún estaba por venir, y esta vez no solo perdería en la corte, lo perdería todo. Karen pensó que podía irse, pensó que podía reducir mi árbol, destruyó mi auto, me demandó y aún así salió victoriosa, pero no solo perdió en la corte, estaba a punto de perderlo todo. 2 semanas después del fallo, estaba disfrutando de mi café de la mañana cuando noté algo interesante, un cartel de "se vende" justo enfrente de la casa de Karen. Casi escupo mi bebida, estaba vendiendo su casa. Resulta que el fallo de 185,000 pesos la golpeó más fuerte de lo que esperaba. La asociación de propietarios se negó a cubrir sus honorarios legales, la culparon por la intrusión, la remoción del árbol y la demanda, y cuando intentó apelar, la destituyeron como presidenta de la asociación. Una semana después, la asociación tuvo su propia reunión de emergencia. Aparentemente habían estado enfrentando múltiples quejas por extralimitación durante años, y ahora que el desastre de Karen les había costado miles de dólares en honorarios legales, la Junta no tuvo más remedio que disolver la asociación por completo. El poder de Karen se fue, su control se fue, y la mejor parte es que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. El día que se mudó, yo estaba en mi porche tomando mi café viendo a los transportistas cargar sus muebles. Trató de evitar mirarme. Pero no iba a dejar que se fuera sin una despedida. Saludé. Hola Karen, grité. No olvides presentar una queja sobre el tráfico. Al salir se congeló a medio paso apretando los puños. Por un segundo pensé que en realidad podría gritar, en cambio solo me miró fijamente. Se subió a su auto y cerró la puerta tan fuerte que todo el auto se sacudió. Luego salió del camino de entrada llevándose el último poco de su control con ella. La calle se sintió más liviana sin su presencia. No más multas, no más amenazas, no más joa hambrienta de poder. Karen, por primera vez en años el vecindario estaba realmente tranquilo. Miré el lugar vacío donde solía estar mi árbol para estar seguro de que se había ido, pero tenía algo mejor: el conocimiento de que Karen nunca volvería a poner un pie aquí, y que eso valía cada rama, porque Karen pensó que podía quitarme todo, pero al final fue ella la que lo perdió todo.